Muy buenas tardes, siendo las 4 horas con 7 minutos, a 27 días del mes de mayo del presente año, damos inicio a la audiencia pública correspondiente al expediente 2010-2020 que conforma el Tribunal Constitucional. Quien habla son los jueces Geraldine Janet Cahuicoa y el juez Terry Jefferson Rengifo Ortiz. Iniciaremos con la identificación de las partes, así que por favor, al abogado demandante, identifíquese con su carnet de colegiatura, nombre completo y domicilio procesal. Muchas gracias, señor magistrado. Soy el doctor Rodrigo Jesús Cárdenas Quintana, con número de colegiatura 2781-17, en calidad de apoderado judicial del señor Alberto Fujimori. Continuamos con la parte demandada, por favor. Buenas tardes, señor juez. Comparece como defensa la doctora Cristal Celeste Amaraví Gaona con número de colegiatura 78910 y domicilio procesal en calle Canseco 710. Muchas gracias. Ya estando las partes debidamente acreditadas, vamos a iniciar con los alegatos de apertura, teniendo en cuenta de que solo se les permitirá dar estos alegatos durante 3 minutos, así que por favor, inicie la parte demandante con este temporizador. Gracias, señor magistrado. Primero, quiero alegar que al señor Alberto Fujimori se le hizo la privación de su libertad, que fue vulnerada por decisiones judiciales que carecieron de mucha motivación y de competencia legítima. Además de eso, en las resoluciones que anularon en el indulto, otorgado por razones estrictamente médicas y humanitarias, tampoco se dio un sustento válido para que carezca de efectos jurídicos. Las decisiones impugnadas violan principios básicos como el derecho al debido proceso y a la motivación. En este caso, señor magistrado, tenemos la ausencia de una fundamentación adecuada y el trato arbitrario que representan una vulneración grave a los derechos constitucionales del patrocinado Alberto Fujimori Fujimori. Debemos de tener en cuenta, señor magistrado, que también se violó el derecho fundamental, que es a la libertad personal. Por todo ello y por todo lo mencionado, se solicita a ustedes, señor magistrados, que se declare la nulidad de la resolución 10 del 2018, restableciendo su libertad y garantizando sus derechos fundamentales para que sean respetados. Muy bien, muchas gracias. Comenzaremos con los alegatos de la parte demandada. Por favor, tiene el mismo tiempo para darlos, que es un plazo de 3 minutos. Por favor, inicie. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, recordemos que el señor Alberto Fujimori cometió varios delitos como homicidio calificado contra 9 estudiantes y un profesor, también homicidio de 16 personas y un niño de 8 años, además del secuestro de un periodista y un empresario. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Creen que alguien que privó de la vida a un menor merece un indulto? Ahora, yo comparezco ante usted para dejar en claro que la presente demanda de habeas corpus no debe prosperar, pues el proceso judicial que revocó el indulto otorgado al señor Fujimori se realizó dentro del marco constitucional y legal que en ese tiempo estuvo vigente, ¿no? El Poder Judicial, como se sabe, actuó con competencia legítima, ejerciendo el control de legalidad y convencionalidad, que corresponde cuando se tratan ciertos beneficios penitenciarios que puedan vulnerar derechos fundamentales, como se sabe. Por ello, esta defensa sostendrá pues que no existe vulneración alguna a los derechos del sentenciado y pues que la revisión del indulto fue legítima. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la parte demandada. Va a ser su derecho a réplica, disculpa.
parte Señora demandada. magistrada, no se lo escuchó bien. Parte demandante va a hacer uso de su derecho a réplica. No, no se lo. Parte demandada hará uso de su derecho a réplica. No, señora juez. Tengo una duda aquí respecto. Si no habían escuchado a la parte demandante, lo que está buscando es la nulidad de la resolución número 10. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, así. Y lo que busca la parte demandada, ¿me podría aclarar, por favor? Claro, sí. Bueno, lo que nosotros queremos probar es que no existe vulneración de los derechos del sentenciado y pues que la revisión de mi indulto sí fue legítima, así también como necesaria y coherente con los compromisos pues internacionales asumidos por el Estado peruano en la materia de los derechos humanos. Está bien, continuando con la audiencia, procedemos a realizar los alegatos finales. Por favor, parte demandante, indique sus alegatos. Tiene 3 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. Habiendo expuesto con claridad los fundamentos jurídicos y mi alegato de apertura, corresponderé a reiterar en la etapa final para terminar el proceso que nos trae acá. En esta causa no se trata únicamente de revisar una resolución, la nulidad judicial de la que en este caso se pide, sino también queremos o se busca restaurar el equilibrio constitucional basado por las decisiones que no se ajustan tanto al derecho por parte por la resolución que se hizo, ya que se vulneró bastantes garantías esenciales. Ahora yo le hago otra pregunta, señora magistrada. ¿Se podría hacer lo que, bueno, es correspondiente lo que la parte demandada pide para que una persona en situación de extrema vulnerabilidad médica esté así? Es decir, el señor Alberto Fujimori fue beneficiado con un indulto humanitario concedido conforme a los parámetros legales y constitucionales vigentes. Pero esta medida en el Poder Ejecutivo, mediante resolución, si me permite leer por favor, es la número 281 del 2017, que respondió a razones estrictamente humanitarias y médicas, basadas en el señor Alberto Fujimori. Debidamente acreditadas en dicha decisión, fue posteriormente anulada sin motivación suficiente, como lo mencioné al inicio, y sin competencia legítima. De acuerdo a esta contradicción para el principio de seguridad jurídica y con el derecho a la libertad personal. Es decir, que no se puede haber una vulneración tan grande a mi patrocinado. A lo largo también de esta audiencia, debemos de decir que carecen de fundamento razonable e infringen el principio del debido proceso, afectando también los derechos fundamentales protegidos en la Constitución. Señora magistrados, el derecho no puede ser instrumento de arbitrariedad. Hoy su tribunal tiene la oportunidad, básicamente, de reafirmar que los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados. Y teniendo tanto abuso, por así decirlo, al señor Alberto Fujimori, por todas las carencias que padece ahora en el centro penitenciario. No pueden ser objetivos de interpretaciones regresivas ni ser anulados por decisiones que se apartan del marco legal y constitucional. Por ello, reiteramos nuestra solicitud que se declare la nulidad de la resolución número 10 del año 2018. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor demandante. Tengo una pregunta para usted, si me permite, antes de pasar a los alegatos de la parte demandada. Dígame. ¿A qué se refiere con respecto a arbitrariedad en el siguiente proceso? Usted menciona en sus alegatos finales que esta decisión de la nulidad de la resolución ha sido totalmente arbitraria. ¿Qué quiere decir?
Perdón, tal vez no me dejé explicar bien. Lo que quise decir es que, de acuerdo a la resolución, perdón, me disculpará el término que mencioné desde la arbitrariedad. Lo que quise decir es que padeció de bastantes, carece de bastantes cosas en la resolución que se pide en la nulidad, que es la resolución número 10 del año 2018. No, perdón, señora magistrada, no quise utilizar esa palabra. Está bien, aclarado este tema, por favor, parte demandada haga sus alegatos finales, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, conforme a lo expuesto en esta audiencia, sostenemos que la anulación del indulto otorgado a Alberto Fujimori pues no vulneró derechos fundamental alguno, sino que fue el resultado de un control judicial legítimo, que fue enmarcado en los principios de constitucionalidad y convencionalidad que estos obligan al Estado peruano. El indulto humanitario fue otorgado en un contexto cuestionado y sin un sustento médico plenamente verificable, y por lo tanto fue revisado por el Poder Judicial dentro de sus competencias. Como sabemos y recordamos que el señor Alberto Fujimori fue condenado por los delitos, pues ya antes mencionados, los cuales son sumamente graves, como lo son el homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, crímenes en sí que implicaron la muerte de ciudadanos inocentes, incluyendo a un menor de edad. Ahora, pretender que el beneficio de un indulto cuya legalidad fue debidamente cuestionada lo exonere de cumplir su condena es, pues, básicamente desconocer el derecho de las víctimas a la justicia. Por ello, pues, solicito que se declare infundada la demanda de habeas corpus, se mantenga la vigencia de las resoluciones judiciales cuestionadas y pues también que se garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia impuesta al señor Fujimori. Bueno, en respecto a los principios de justicia, legalidad y protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, ambas partes, muchas gracias por sus alegatos de clausura. Y teniendo en cuenta lo que mencionó, quiero reiterar una pregunta para la parte demandante. Mencionó la resolución 281-2017 en la que se le dio el indulto bajo apersonamiento médico y humanitario. ¿Qué es lo que concluye esta resolución médicamente para darle el indulto a Alberto Fujimori, por favor? Señor magistrado, la última parte no la entendí, por favor, ¿podría repetir? En la resolución 281-2017 se le da el indulto a Alberto Fujimori bajo la premisa de ser médicamente imposible, humanitariamente, tenerlo en un centro carcelario. ¿Qué consecuencias médicas tenía Alberto Fujimori en ese entonces para darle ese indulto? Simplemente irse por el lado, obviamente tiene problemas simplemente por la edad. Cuando uno llega a una edad avanzada, como estamos en este caso, no es normal estar en un centro penitenciario teniendo la edad que tiene el señor Alberto Fujimori, ya que se otorgó, como dice al señor Alberto Fujimori, el indulto, y por razones humanitarias. Es decir, no hay otro tema en discusión que entrar más a fondo por el simple derecho vulnerado que se le está haciendo. Muchas gracias, parte demandante. Para la parte demandada, usted especificó que no se le puede dar el indulto a una persona que cometió los delitos estaba el secuestro, el homicidio calificado con agravantes. Personalmente considera que es suficiente tener estos delitos o amerita otra sanción administrativa bajo las funciones de que era presidente de la nación. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? En los alegatos de clausura mencionó los delitos que cometió Alberto Fujimori, que era el homicidio calificado, el secuestro y el homicidio calificado hacia un menor. Aparte de estos delitos, se le debería tener también en consideración como su función de presidente de la República en ese entonces para tenerlo como un agravante o
darle una cuantificación menor, ya que fue un presidente. ¿Parte Bueno, demandada? sí. Bueno, yo creo que primero como fue jefe de Estado y se podría decir la máxima autoridad del país, pues en sí ya se tiene como la obligación constitucional y ética de proteger dichos derechos fundamentales y de todos los ciudadanos, en especial a la vida, a la integridad personal, etcétera, ¿no? Y al haber cometido, permitido la comisión de delitos graves, pues que se le han atribuido, se podría decir que incumplió con su deber como garante, ¿no?, del Estado de Derecho. Y pues incluso en el derecho penal el abuso de la posición o del poder, como se sabe, suele ser considerado como una circunstancia agravante porque pues se utiliza una posición institucional, ¿no? Se podría decir. Y pues debe proteger esto, ¿no? Según el Código Penal peruano. Ahora, tanto la Corte Interamericana de Derecho como sabemos otros tribunales internacionales han han sostenido que los funcionarios públicos de alto rango pues deben de rendir cuentas de forma más estricta cuando violan ciertos derechos humanos o la mayoría, precisamente por el nivel de poder y responsabilidad que tienen, como se me ocurre el caso de Barrios Altos o de La Cantuta también, por, por los mismos que fue condenado Fujimori, ¿no? Son paradigmas de crímenes del Estado cometidos bajo su mandato también, ¿no? Muchas gracias, parte demandada. En todo caso, yo querría hacerle una última pregunta a la parte demandada, vale la redundancia. Mencionó finalmente en su alegato final, nos mencionó que carece de sustento médico la resolución que da, la resolución 287, si no me recuerdo, la de 2017, en la que dice que al Alberto Fujimori debe de darle 281, disculpe, 281 del 2017, en la cual menciona que se debe dar el indulto al señor Alberto Fujimori. Quería saber a qué se refiere con esas carencias médicas. Es para mí, ¿verdad? Sí, parte demandante. Ok, Perdón, ok, lo que decía el acta de junta médica, en otras palabras, la resolución suprema de 281 que menciona es que el interno pues presentaba fibrilación articular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas, bueno, eso más que todo, ¿no? También mencionaron que tenía cardiopatía hipertensiva de grado leve, moderado, pues otros males como insuficiencia mitral, hipotiroidismo subclínico, cáncer de lengua. En sí, por eso el estado actual del paciente, pues recomendó el indulto por razones humanitarias. ya veo. Y me dice que dicha resolución es administrativa, ¿verdad? Así es. Ya. Parte demandante. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, señora magistrada, dígame. La resolución por la que se le ha negado el indulto a su patrocinado, dígame, ¿usted es consciente de que lo ha dicho una sala penal? Perdón, por la resolución, ¿la cual qué? ¿Me dice? En la cual declara nulo el indulto. ¿Usted sabe cuál es la materia, es decir, qué carácter tiene esa resolución? Sea más clara, señora magistrada, por favor, no le entiendo la pregunta. ¿La resolución es de penal o es una resolución administrativa?
Es una resolución en el ámbito penal, ya que está en el sistema penitenciario, no tiene nada que ver con el administrativo. La resolución que me indica, sí. Está bien. Aclarado todo ello, voy a dar el fallo. Primeramente hay que ser claros. Tenemos en cuenta de que el procedimiento que se realizó aquí, primero, para la resolución de indulto es un proceso claramente y netamente administrativo. Y el fallo, y sin embargo, cuando Alberto Fujimori presentó su apelación de modo de apelación, presentó la resolución administrativa, lo que hizo el juzgado penal fue rechazarla por tener vicios y declarándolo nula. Debemos de recordar que, acorde al Código Civil, en su artículo número 9 nos dice competencia por materia. La competencia por razón de materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan. Es decir, que la naturaleza de la resolución que declara el indulto es meramente administrativa. Y que una sala penal, que recordemos que su competencia es totalmente distinta a la sala, a un juzgado contencioso administrativo, vemos que no tiene competencia, no tiene legitimidad para decir que es inválida y que es nula. Además de que si es que la parte demandada quiere declarar la nulidad del acto administrativo, debió realizarlo por la vía administrativa, acorde a la ley 27444, que nos dice en su artículo número 9, que nos dice la presunción de validez, que todos los actos administrativos son válidos prueba en contrario. Quiere decir que como no se ha cuestionado la validez de la resolución que declara el indulto por vía administrativa, la vía penal no puede alegar que es nulo, porque no es su función, no le corresponde y no le compete. Aparte de ello, tenemos al principio de presunción de veracidad de la 27444, que nos dice: en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por ley responden a la veracidad de los hechos que ellos afirman. Es decir, que todo documento que se tramita, tanto como el indulto como otras resoluciones, son declaradas válidas, son declaradas que tienen veracidad, salvo que se pruebe en contrario, cosa que no ha hecho la parte demandada, no ha declarado por esa vía que es nulo. Entonces, el fallo reciente es declarar fundada la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Alberto Fujimori, declarar nulas tanto como la resolución número 10 y la resolución número 48, y restituir los efectos de la 281, es decir, del indulto. Y vamos a disponer de la liberación inmediata del señor Alberto Fujimori. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Gracias.